¿cómo es que ha perdurado tantos años? Porque déjenme decirles que fue escrita en 1500, durante 1500 años, pero tiene de antigüedad como Biblia más de 8000 años. Y si la Biblia tiene 8000 años de antigüedad, y es un libro cualquiera que lo escribieron los hombres, ¿cómo te explicas que ha durado tanto? Y ha pasado por Ahora, muchas aunado pruebas. a ello, los cambios morales, espirituales, que ha ejercido en cada generación del tiempo. ¿Cómo te explicas eso? Y hay pruebas de eso, científicamente hablando, de gente que no conocía de Dios y que un día empezó a leer la Biblia porque le llamó la atención, le dio curiosidad y terminaron leyendo en Dios y amándolo con todas sus fuerzas. Porque la Biblia es una revelación del Dios viviente, todopoderoso. ¿Sí? Muy bien. Y último argumento, que estamos hablando de argumentos para probar la existencia de Dios, es Jesucristo mismo, ¿verdad? Él es la revelación más especial que Él vino a este mundo a mostrarnos. Aunque el mundo no crea en Cristo, la historia registra que hubo un Cristo, registra a Cristo. Tal es así que la historia misma del tiempo lo ha puesto como parteaguas. Es decir, todo mundo decimos antes de Cristo y después de Cristo. Fue el partir el tiempo. Cualquier libro, ahorita ya están poniendo otras ciclas, ¿no? Intentan borrar a Dios, pero no lo van a lograr. Pero por muchos años siempre hemos visto en cualquier libro, ¿no? Cualquier historia de tipo de ciencia, lo que sea, dice antes y después de Cristo. Eso implica que aunque no haya religión, hubo un Cristo y que marcó la diferencia no solo en la religión o en la forma religiosa, sino en toda una sociedad, en todo un sistema de vida. Amén. Entonces, esa es otra prueba maravillosa o argumento de que Dios existe. Hasta aquí voy a dejar un tiempo para preguntas. Esta es mi ponencia de hoy y quiero que ustedes me digan qué piensan de este tema, están de acuerdo, por qué están de acuerdo, no están de acuerdo, por qué no están de acuerdo. Acuérdense que siempre que vamos a exponer algo, tenemos que poner argumentos que sean válidos y contundentes, ¿verdad? Pues sí. Abrimos aquí. De hecho, una de las, como estabas hablando, o sea, dicen mucha gente que no cree en Dios, o muchos ateos, ¿verdad? O como los llamamos nosotros, o mucha gente, los neoateos, ¿verdad? Que dice, es que Dios no existe, no lo puedes ver, no lo puedes escuchar, no lo puedes ver. Le digo, bueno, entonces el aire no existe. Yo no lo puedo ver, ni lo puedo tocar, ni lo puedo agarrar, ni agarrarle, saborearlo, no sé de qué color es, ni nada. Pero lo puedes sentir, exactamente. A Dios no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo agarrar, no lo puedo probar, pero lo puedo sentir. Lo puedo escuchar, porque el viento hace ruido, también Dios hace ruido en mi mente. Me dice, hay una vocecita que nosotros le llamamos conciencia, pero no es nada más que el Espíritu Santo diciéndote, eso está bien, eso está mal. Como hay otra vocecita también que te está diciendo, no es cierto, eso no es cierto, tú síguele ahí. Porque pues los ángeles que trae Satanás están haciendo su parte del trabajo, como si lo queremos poner así. Y aún sin embargo, Moy, eso pudiera ser refutado de esta manera, porque entonces limitaríamos la creencia en Dios en el sentimiento, cuando realmente a Dios no se le cree por el sentimiento, porque el sentimiento humano es muy variable, es muy ambiguo, muy inconstante. Y entonces limitaríamos. A veces sentimos a Dios y a veces no. Entonces, si no sentimos, podríamos pensar que Dios no nos ama porque no lo sentimos. Realmente el factor, muchachos, está en la fe. Esa es la herramienta más poderosa. Y que quizá podríamos sentir que a muchos podrían hasta burlarse, ¿no? No, pues ya se sacaste de la manga eso, porque pues no tienes otra forma, ¿no? No, es que realmente, o sea, si ya no crees por todos los argumentos que dimos, ontológicos, cosmológicos, teleológicos y demás, entonces, de alguna manera, Dios se revela a nosotros a través de la fe. Él es el que imputó. Imputar quiere decir
poner, meter, ¿verdad? Él es el que nos dio esa fe a nosotros. Y por fe creemos, aunque no sintamos. Así de simple. ¿Sí me explico? Porque es bueno, eso del aire es correcto, ¿verdad? O sea, el aire no lo veo, no lo toco, exactamente es igual Dios. Dios es espíritu, porque no se puede ver. Ahora, si realmente Dios quisiera que se quisiera revelar tal cual, ¿sabes qué pasaría? ¿Tú sabes qué pasaría? Si estamos conectados, ¿verdad? Con la plática. Sí. Hola, me doy cuenta cuando andan viajando en otro lado, ¿eh? Nos moriríamos, muchachos. Nos moriríamos como decían los viejitos de antiguo. Nos petateáramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos, o sea, la presencia es tan poderosa que nosotros como seres finitos, fíjese la palabra, somos seres finitos, quiere decir limitados, completamente humanos. No podríamos resistir toda la gloria de un Dios infinito. Sí, porque también habla en la Biblia de unos pasajes, ¿verdad? Y caí como muerto. Sí, ¿se acuerdan de aquella historia donde Dios le iba a dar los 10 mandamientos al pueblo directamente? Sí. Y que estaban todos, ¡ah! Le decían, vamos, Moisés, no, ven tú, porque nos va a matar. No soportaban la pura voz. Ay. Ni siquiera estaba la presencia, era la pura voz. No, esto, ¡ah! La gente estaba, imagínate, le suplicaron a Moisés que él fuera. Entonces el Señor cayó y se hizo de la manera que ya conocemos, que va al monte Sinaí, ¿verdad? Entonces, ahí está ahora. Hay muchas pruebas científicas también que nos avala que las historias de la Biblia son correctas, son ciertas. Una de ellas se descubrió que en el Mar Rojo se cree que en la época más o menos de la Biblia hubo un sismo y que hizo que el mar se partiera. Fíjate, qué curioso, ¿no? Es interesante. Y de hecho hay muchas evidencias que han ido saliendo una tras otra. Muchas de las veces los ateos se quieren agarrar de teorías de científicos o como las teorías darwínicas, ¿verdad? No, es que Darwin comprobó que así, no, pero que la materia se puede ser creada por cualquiera y se creó en el mar y todo eso. Sí, entonces esa teoría darwínica no duró más que unos cuantos años, vamos a decir un siglo, vamos a ponerle, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita ya está comprobada de que no es válida. Teoría, o sea, fue una teoría que dijeron, ya está comprobado. Pero entonces, ¿por qué ahorita ya los mismos científicos dicen, es que no podemos basarnos en esa teoría? Los changos de hoy no evolucionan. ¿En qué momento se detuvo la evolución? Sí. ¿Y por qué nada más cierta cantidad de humanos evolucionaron y ellos no? ¿Verdad? Es obvio. Entonces dicen, entonces dicen, no, pues es que así es y se comprobó que la materia se puede crear y las células se pueden crear. Bueno, ahorita científicamente se hace se lleva paso a paso la teoría, ¿no? Metes en un catéter, en un tubo, todos los ingredientes que usó Darwin y todo, y creas una célula. Pero como se comprobó en aquel entonces, se comprueba en ese entonces que esa célula no tiene vida. Salen células sin vida. Y luego, segunda, dicen que así fue como se formó la vida en la Tierra. Entonces, él lo hizo de una manera en que creó una atmósfera en un catéter, ¿verdad? En un tubo de ensayo, una atmósfera, pero en ese entonces no había atmósfera, si nos basamos en esa teoría. Su teoría dice que así se creó, pero entonces los gases que juegan entre sí para formar la atmósfera, para que no se vaya el oxígeno, no existía. Entonces, ¿cómo pudo haber ese oxígeno, que es una parte esencial para crear la célula, ¿verdad? Si basándonos en tu teoría, decía que no había atmósfera antes y así se creó esa atmósfera. Es cierto. Entonces, ese oxígeno se tiene que escapar a una. Si tú vas a Marte, abres una botella de oxígeno, esa botella de oxígeno se escapa rapidísimamente hacia el universo, ¿verdad?
Entonces, si tú afuera de del planeta Tierra abres una botella de oxígeno, esa sale volada, ¿verdad? Y no hay. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Cómo se pudo haber retenido ese oxígeno? Y luego dicen, bueno, pues ahí se va la teoría, ¿verdad? En inicio está mal. Porque ahí no cabe, no hay entrada para que el oxígeno estuviera en la Tierra para que formara las células, ¿verdad? No había cómo retenerlas, no había una atmósfera que retuviera el oxígeno en la cual se creó la célula, Así ¿verdad? es. Entonces, está Pues descartado. la ponencia de Moy es muy correcta, ¿verdad? Entonces, concluyendo y aclarando esto, es que pues la evolución es real. Mire, sí evolucionamos, definitivamente evolucionamos. Los animales, las plantas, todos ellos han evolucionado. Nada más que el ser humano evoluciona de una manera diferente. Darwin creía que el hombre de ser animal se convertía en un ser racional y evolucionaba todo, ¿verdad? Por eso entendemos las eras que sí son ciertas y correctas, pero no en el plan que Darwin nos quiso imponer. Las eras como la era paleozoica, mesozoica, cenozoica, son eras que existieron, que quizá en la Biblia no la llamamos así, pero la Biblia nos habla de dinosaurios, aunque no dice el nombre dinosaurio, pero nos habla de monstruos, bestias, dentro del mar y fuera del mar, ¿verdad? Nos habla de muchas cosas que él creó, que ¿se acuerdan? En Job habla de un leviatán, que se supone que era un animal enorme. Ese no existe ya, no lo tenemos en este tiempo. Pero en aquel tiempo el leviatán que menciona Dios a Job era una especie de dinosaurio marino. ¿Sí me explico? O sea, lo que pasó en Osiris era paleozoica. ¿Cuál era de los dinosaurios? ¿Cenozoica o paleozoica? No tengo ahorita todavía bien en mi mente, ¿verdad? Pero una de esas dos eras era. Entonces, cuando habla de los Homo sapiens, ¿verdad? Que es el hombre mono con todo el poder de transformarse en humano, pues ahí hay una barrera, como decíamos ahorita, que nos hizo reír. Si realmente fuese así, pues todos los Homo sapiens o changos que hay ahorita estuvieran evolucionando y probaran esto. ¿Cómo evoluciona el hombre? El hombre evoluciona intelectualmente, ¿sí? Somos seres limitados que a través del conocimiento y de la experiencia de la vida vamos evolucionando. Quizá físicamente tal vez sí, en algunas cosas. Cuando crecemos, ¿verdad? A lo mejor se desarrolla más una parte de nuestro cuerpo, pero no dejamos de ser humanos. O sea, la humanidad, la esencia humana está ahí, no se transforma. Lo que quizá Darwin al morir o ya nunca supo de su conciencia después murió. Estoy hablando de que no murió físicamente, sino que él se hizo loco, se convirtió loco. Terminó en un manicomio. Fíjense hasta dónde llegó su loquera. Eso prueba también que, o sea, ni por muy sabio que seas, tienes el valor de la confianza o de la fidedignidad o ser fidedigno en lo que estás diciendo. Porque si Darwin tenía tanta inteligencia y logró todo lo que dice aquí Moy en un siglo y terminó siendo loco en un manicomio, pues eso es una garantía de que alguien sea creíble o seguido. ¿Me explico? Entonces, lo que él no pudo captar o entender es que la evolución en el hombre no se daba en la esencia, sino se da en la conciencia, que es diferente. Una cosa es la esencia y una cosa es la conciencia, que es parte de la esencia, sí, pero no es un todo del humano. Entonces, bueno, ya nos estamos metiendo en cosas muy elevadas, de ciencia y todo eso, que la verdad no somos maestros de eso, no pretendemos ser científicos, tampoco lo somos, pero tratamos de que a través de lo que hemos experimentado y conocido, lo que hemos cuestionado o investigado, tengamos siempre respuestas lógicas, claras, con buenos argumentos. Traigo aquí una revista que les quiero presentar, no sé si ya es pasada, se llama Muy interesante, se llama El verdadero origen, y lo dice: hijos de Dios o de la evolución. Se fijan, tremendo de lo que estamos hablando. Dice: religión y ciencia se enfrentan ante el gran misterio de la humanidad. Y en esta revista, aunque no tenemos mucha luz, podemos ver aquí, ¿verdad?,
cómo nos hablan de muchos científicos, épocas, leyendas, ¿verdad? Pero yo también he visto que muchos ateos o mucha gente que se basa mucho en la ciencia cree que Dios está peleado con la ciencia. Así es. Y es todo lo contrario. Es cierto. Es todo lo contrario. Sí, la ciencia lo comprueba exactamente, porque la otra vez, y bueno, y también nosotros no nos podemos basar en querer comprobar todo científicamente, porque los mismos científicos nos han dicho y demostrado que científicamente no podemos comprobar ni la mitad de las cosas que pasan en el mundo. O sea, científicamente no podemos comprobar ni la mitad de las cosas que suceden en el mundo. Ni de las que se dan en el mundo, porque dicen todos siempre dicen, a ver, compruébamelo científicamente. Es que no se puede. Científicamente no puedes comprobar todo, ni la mitad de las cosas que suceden. No, entonces porque les corresponderíamos nosotros a ellos, bueno, sí, compruébame que el Big Bang realmente sucedió así. sí, porque científicamente ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te dijo a ti? O sea, que todo se hizo por una explosión. sí, O sea, aunque haya la prueba, bueno, y ok, la explosión, ¿qué explotó? Pues moléculas, estamos hablando de moléculas, ¿qué más? protones y todo, o sea, se juntaron. Ajá, moléculas, átomos, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, Partículas. sí, una de las cosas que dicen, no, pues compruébamelo científicamente. No, pues es que mira, dime, ¿cómo científicamente, qué es la ciencia? O sea, ¿cómo se comprueba algo científicamente? Se tiene que hacer un ambiente aislado, controlado y repetir una y otra vez la misma acción, basándonos en tal vez cosas que estuvieron como sucedió en aquel entonces, por eso es un ambiente controlado, y aislado, ¿verdad? Entonces lo tienes que repetir una y otra vez para que el de 5 a 1 funcione en 4, entonces se comprueba científicamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me puedes comprobar que yo comí y estuve en una clase en la mañana? Científicamente, compruébamelo. El método legal. Por eso existe el método legal. O sea, si tú vas a un juicio y me dices, compruébame científicamente que yo lo maté. No, pues dicen, pues fácil, en CIS, así lo comprueban. Sí. Una tontada, ¿verdad? Pues, bueno, entonces compruébame que científicamente compruébame que yo estuve parado en la clase tomando notas y todo eso. No, pues científicamente tendríamos que ir a un lugar aislado, entonces estar repitiendo, tenemos que retroceder el tiempo para que estemos justo en donde estábamos, repetirlo una y otra vez, traer a todos los alumnos en ese hora y segundos exactos, ¿verdad? Y no se puede. Primero, no podemos retroceder el tiempo. Segundo, no podemos estar del mismo humor, de la misma manera que estuvimos en el momento exacto de recrear los mismos movimientos, no se pueden. Entonces, científicamente no puedes comprobarme que yo estuve tomando. Por eso está. Otra cosa importante, perdón, es que también el carbono 14 tiene mucho que ver en esto de la evolución y del tiempo. Sí han oído hablar del carbono 14, ¿verdad? Y hay inclusive también el 13, ahora lo mencionan también así. El carbono 14 es una fórmula o una forma de probar si la materia, o más bien la antigüedad de la materia, ¿sí? Es decir, la Tierra tiene varias capas, ¿verdad? Uh-huh. Y de la tercera capa hacia abajo surge un químico, o en la misma Tierra brota un químico que hace que el artefacto que está enterrado se envejezca tanto que parezca o pareciera al desenterrarlo que tuvo millones y millones de años. Esto para muchos es una teoría todavía no 100% comprobable o sustentable para utilizar, para decir que el artefacto o en sí la Tierra tenga tantos millones o no. Sin embargo, el carbono 13 y 14 han sido las fórmulas hasta ahorita fidedignas, de alguna manera, que han utilizado muchos científicos para probar en sí lo antiguo del objeto. A lo que voy con esto es que también es mentira eso de que la Tierra tiene millones y millones de años. Y una pregunta razonable y lógica, bueno, si la Tierra tiene muchos millones de años, ¿por qué hemos evolucionado tan poco, tan lento en cosas como la tecnología y los avances?
O sea, ¿en qué momento la